Los milagros son siempre señal del poder y del amor de Dios, siempre vivo y presente en medio de nosotros. Dios nos ama tanto que no nos deja abandonados. Dios tiene providencia de nosotros y nos cuida con amor infinito, teniendo cuidado hasta de los cabellos de nuestra cabeza. Por eso podemos confiar siempre en Él, que es un Padre amoroso para nosotros sus hijos. Cuando alguien se enferma, Dios no se goza en sus sufrimientos, ni es ajeno a su dolor. Él ama al enfermo y quiere su verdadera felicidad, pero a veces permite el sufrimiento del enfermo para que al sentirse débil y necesitado de ayuda, pueda acordarse de él e invocarlo con fe. Dice San Pablo que Dios todo lo permite por nuestro bien. Romanos 8:28. Muchos milagros los hace por intercesión de los santos, especialmente de la Virgen María. Pero lo importante es que se los pidamos con fe humilde y sencilla. Ahí está la clave en la oración y en la fe. En este libro nos limitaremos casi exclusivamente a casos de milagros en niños para que cuando algunos padres sientan el dolor de un hijo enfermo, puedan acudir con fe a Dios y pedir con perseverancia su curación. Y como resultado de la oración familiar por el enfermo, también la familia será bendecida con mayor amor, unión y comprensión, para gloria de Dios y felicidad de todos. El milagro es un hecho objetivo, sensible y constatable, que supera las leyes de la naturaleza. Los milagros existen. Dios hace milagros cuando se lo pedimos con fe. Cuando alguien se acerca a Él con humildad y se lo pide con fe, Dios puede hacer milagros maravillosos para demostrarnos su amor y su poder. Ahora bien, no todos los enfermos son sanados. Dios no ha prometido sanar a todos los enfermos por quienes se ore. Dios tiene sus planes sobre cada uno y para algunos de ellos el plan de Dios es que vivan, sobrellevando su enfermedad. Pero lo que sí podemos decir con toda seguridad es que Dios, a través de la oración, les dará la fe necesaria para aceptar su dolor y ofrecerlo por la salvación del mundo. De esta manera se darán cuenta de cuán importante es su misión redentora y, sobre todo, ofrecerán sus dolores con un corazón lleno de amor. Dios tiene sus planes misteriosos. Por eso debemos estar siempre dispuestos a aceptar su voluntad. Debemos creer que, aunque Dios no nos conceda aquello que le pedimos, sí nos dará algo mejor. Decía San Agustín que Dios, a veces, no nos da lo que le pedimos, sino lo que deberíamos pedir. Con frecuencia se ven enfermos que han ido a Lourdes y no han sanado, pero que han vuelto con una fe y una alegría inmensa. Han descubierto que su misión es estar enfermos y ofrecer su vida y sus dolores por la salvación de los demás. Pero antes lo hacían rebelándose contra Dios y ahora lo hacen con amor y alegría. He ahí la diferencia. El poder de Dios ha transformado sus vidas. No les ha dado la salud del cuerpo, pero sí les ha dado la salud del alma, que es más importante. La oración nunca queda vacía. Siempre produce inmensas bendiciones en quien la hace y en aquellos por quienes se ora. De ahí que sea tan importante que los familiares recen con amor por quienes en su familia estén enfermos del cuerpo o del alma. Recuerdo muy bien a un sacerdote canadiense que fundó los grupos carismáticos en el Perú. Decía que para orar por la salud de los enfermos era necesario tener mucho amor por ellos. ¿Y quién puede tener más amor que sus propios familiares? Por eso la oración familiar es la más eficaz.
y nos contaba casos concretos en que la oración perseverante de la familia había producido verdaderos milagros. Sí, es importante la perseverancia en la oración. Es fácil orar un día o dos, una semana, un mes, y si vemos que no pasa nada, creemos que no va a pasar nada y que la voluntad de Dios es que no se sane. Pero Dios también quiere la perseverancia en la oración y muchas veces se producen los milagros después de mucho tiempo de orar. Recuerdo que el padre Emiliano Tardif nos contaba que estando en el Zaire predicando, hubo muchos enfermos sanados en la misa de sanación. Después de la misa se le acercó una señora diciéndole que su hijo, que era ciego, no se había sanado. El padre oró rápidamente por él y se fue a descansar. Pero la señora se quedó toda la noche en el estadio pidiendo a Dios que sanara a su hijo. A la mañana siguiente su hijo despertó totalmente sano. Otro caso, la hermana Briek McKenna, que tiene el carisma de sanación de enfermos, cuenta que había en Estados Unidos una familia de 7 miembros, cuyo hijo menor tenía un tumor cerebral. Los médicos le habían dicho que no había remedio humanamente, pero la familia rezaba todos los días por la curación del niño. Todas las noches, antes de acostarse, se reunían en la habitación de Tommy y rezaban por él. Transcurridos 2 años, el niño empeoró. El padre pensó que Dios había decidido llevárselo y dejó de rezar. Sin embargo, la madre y los demás hijos perseveraron lentamente. Tommy comenzó a mejorar. Día tras día se iba recuperando. En la actualidad es un niño tan normal y sano como el que más. Fue el padre quien me lo contó. Si la curación de Tommy hubiera sido instantánea, su familia no habría descubierto el poder de la oración y la necesidad de perseverar. No olvidemos que Dios tiene su horario para sanar y si hemos dejado de orar, llegará el día y la hora en que Dios pensaba dar la salud y tendrá que quedarse con el regalo. Todo por falta de fe y de perseverancia. ¿Cuántos enfermos se han sanado porque sus familiares han rezado por ellos con fe y amor? ¿Y cuántos se han muerto porque sus familiares no han tenido la fe suficiente y han confiado más en los médicos y en las medicinas que en el poder de Dios? Sí, hay que acudir al médico, pero sin olvidarse de orar, porque al final siempre es Dios el que nos da la salud, aunque sea a través del médico y de las medicinas. Por ello, algunos sacerdotes, por experiencia personal, recomiendan hacer bendecir las medicinas y pedir a Dios que bendiga al médico para que acierte en su diagnóstico. También es bueno encomendarse al ángel custodio del médico y al ángel de quienes nos cuidan y de nuestros familiares. Nunca olvidaré lo que decía aquella madre, cuyo hijo se salvó milagrosamente después de haber estado 20 minutos ahogado en una piscina. Muchos niños mueren porque sus padres no rezan. Oremos y pidamos la salud, aun cuando parezca imposible, pues para Dios no hay nada imposible. Lucas 1:37. El perdón. Si no hay perdón, no puede haber sanación. El rencor es una barrera infranqueable para el amor de Dios. Por eso los padres deben perdonar a quienes consideren culpables de la enfermedad o de la tragedia de sus hijos. Perdonar es sanar. El amor sana, mientras que el odio enferma. Veamos un caso concreto que relata la hermana Briek McKenna. Un día me llamó un sacerdote a un hospital donde había un niño de 8 años que había sido atropellado por una moto. El sacerdote me pidió, por favor,
que hablara con los padres del niño porque estaban angustiados. Cuando entré a la sala del hospital, el niño estaba en coma. La madre me contó lo que había pasado. Me dijo: Hermana, este es mi único hijo. Hace una semana estaba ahí jugando en la calle y un chico de 17 años lo atropelló y dañó su cerebro. Y añadió: ¿sabe? Yo odio a ese joven porque no ha venido a pedir disculpas. Ayer, después de una operación de 6 horas, me dijeron los doctores que este hijo mío va a quedar como un vegetal. También esa señora sentía gran enojo contra los doctores, porque uno de ellos le había dicho tranquilamente que no había esperanzas. Entonces terminó con estas palabras: yo no quiero que se muera este niño, aunque Dios lo quiera, porque es mi hijo. Traté de ponerme en su lugar, pero sabía que necesitaba que alguien le aclarara la verdad, y le dije: ¿sabe, señora? Antes de orar con usted, le voy a pedir que haga 3 cosas. Primero, que esté dispuesta a perdonar a ese joven de 17 años. Inmediatamente me dijo: jamás. Tampoco estuvo de acuerdo en perdonar a los médicos. Le dije: usted tiene que estar dispuesta a entregar. Recuerde cómo Dios pidió a Abraham su propio hijo que se lo diera a él. Y cuando Abraham estuvo dispuesto a entregar a su hijo en sacrificio a Dios, entonces Dios se lo devolvió. Usted tiene que estar dispuesta a dejar que Dios se lleve a este niño si esa es su voluntad. Ahora recuerde, nada es imposible para Dios, porque Jesús es el gran médico, pero usted tiene que estar dispuesta a perdonar y a entregar. En ese momento la señora no podía aceptar estos consejos, así que oré por el niño y como una semana después ella me llamó. Le habían dicho que tendría que dejar a su hijo en una institución para toda su vida. Me dijo: por favor, vuelva. Estoy desesperada. Yo volví y le dije exactamente las mismas cosas que le había dicho la semana anterior. Entonces añadí: quiero que todos los días haga sencillamente la señal de la cruz y use esta agua de Lourdes. Recuerde que nuestra madre intercede por nosotros. Ella fue una madre que vio sufrir a su hijo. Pídale a ella como madre que interceda ante su hijo Jesús para que le dé fuerzas. Antes de una semana me llamó de nuevo por teléfono. No me dio noticias, solamente dijo: por favor, venga al hospital. Cuando entré en la sala, el niño estaba sentado en la cama mirando televisión. La madre me dijo que, venciendo sus sentimientos de odio, ella había ido donde el joven y aunque no lo sentía, le dijo: te perdono. También le pidió al Señor que le perdonara por haber juzgado a los doctores, condenándolos como crueles. Y me añadió: hermana, la cosa más difícil que he hecho en toda mi vida la hice ayer. Me arrodillé junto a la cama de mi hijo y dije: Señor, llévatelo, haz lo que tú quieras con él. Dijo que fue entonces cuando recibió una gran sensación de paz y un saber que todo iba a resultar bien. Continuamente repetía el nombre del niño, Carl. Se suponía que Carl habría quedado ciego y que ni siquiera podría moverse nunca más. Pero 2 días después había abierto los ojos y comenzado a responder. En una semana, todos los pediatras del hospital habían venido a visitarlo en su sala. Lo conocían como el niño milagro del hospital. Yo había ido a verlo un martes, el viernes volvió a su casa y el lunes siguiente fue a la escuela. Un año después, la mamá me escribió una linda carta en la que decía que Carl acababa de confirmarse y era perfecto en todo sentido.
psicológicamente y físicamente. Como resultado, toda la familia acude fácilmente, fielmente a la iglesia, y también muchas otras personas que estaban lejos del Señor fueron atraídos por esta curación. Dios hace maravillas cuando se le pide la salud con una fe sencilla. Se cuenta de Santa Margarita María de Alacoque, que a veces escribía en un pequeño papel: Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Se lo hacía tomar al enfermo como si fuera una píldora y se curaba. De San Juan Bosco refieren sus biógrafos que desde que estaba en el seminario se valía de una estratagema para ayudar a los enfermos con la invocación de María. Consistía en repartir píldoras de miga de pan o bien sobrecitos con una mezcla de azúcar y harina, imponiendo a los que recurrían a su ciencia médica la obligación de acercarse a los sacramentos. Rezar un número determinado de Ave Marías a la Virgen o a la Salve. La prescripción de las medicinas y de las plegarias eran de 3 al día, a veces de 9. Los enfermos, incluidos los más graves, se curaban. San Antonio Galbao, 1739 y 1822, santo brasileño, curaba a mucha gente, dándoles a tomar unas píldoras de papel en el que escribía en latín: Post partum Virgo inviolata hypermancisti, Dei genitrix intercede pro nobis. Después del parto permaneciste inviolada, Madre de Dios, intercede por nosotros. Y era admirable ver cuántas personas humildes venían a él para ser curadas con estas pastillas de fe. Lo mismo ocurre con el padre Giovanni Salerno, que es médico y el fundador de la Congregación de los Siervos de los Pobres del Tercer Mundo. A veces cura a los enfermos incurables en las regiones más inaccesibles de la Sierra Sur del Perú, simplemente con agua bendita o imponiéndoles el escapulario o la medalla milagrosa, haciéndoles rezar unas Ave Marías. En su libro Misión Andina con Dios, cuenta varios casos de sanación por el poder de Dios. Dice Basilio, de 9 años, sufría de hidrocele. Esta infección se había extendido a todo su cuerpo de forma que parecía una gran pelota inflada. En cualquier parte donde se apoyara un dedo, éste se hundía. Le suministraré cierto tipo de medicinas, pero inútilmente. El muchacho no se curaba, sino que por el contrario empeoraba cada vez más. Le dije a su madre, entregándole al mismo tiempo un poco de agua bendita: pídele este milagro a la Virgen Santísima, ninguna medicina puede curarlo. Al día siguiente, por la mañana temprano, me estaba aseando cuando llegó la mamá de Basilio. Me sorprendió diciéndome: Basilio tiene hambre, tienes que darme algo de comida. Entonces, acompañado de Nemesio, un joven indígena, fui a la cabaña de Basilio. Apoyé mis manos sobre su cuerpo, lo toqué incrédulo y encontré que todo había vuelto a la normalidad. Pero no podía creer lo que estaba viendo. Entonces lo hice llevar fuera de la cabaña para examinarlo mejor. Era todo normal. Aún así, no resignándome a aceptar aquel resultado, dije: llevémosle al dispensario. En el dispensario de Tambobamba volví a examinarlo con mayor rigor y tuve que admitir que Basilio se había curado. Podría narrar muchos milagros como este. Se cuenta en la vida de San Francisco Javier que les enseñaba el catecismo a los niños de la India y después los enviaba a que explicaran todo lo aprendido a sus propios padres y conocidos.
También les decía que oraran por los enfermos en el nombre de Jesús, y muchos enfermos quedaban curados por la fe de aquellos niños inocentes. En la vida de la famosa Madre María de Jesús de Ágreda, 1602-1665, se cuenta que Dios le dio la gracia de ir en bilocación a predicar a los indios de los territorios norteamericanos, de los actuales estados de Nuevo México y parte de los estados de Texas, Colorado y Arizona. Fue durante los años de 1620 a 1631, por efecto de su evangelización. Los misioneros pudieron bautizar en pocos años a más de 500,000 indios. Los padres Juan de Salas y Diego López en pocos días llegaron a bautizar a 10,000. El padre Alonso Benavides, que escribió el memorial de estas maravillas obradas por Dios por medio de la Madre Ágreda, dice: los dos padres, Juan de Salas y Diego López, permanecieron con los indios algunos días antes de despedirse. El jefe supremo de los indios dijo: Padre, hasta ahora nosotros somos como siervos y animales salvajes, pero vosotros tenéis mucho poder ante Dios. Hay entre nosotros muchos enfermos. Curadlos antes de vuestra partida. Había muchos enfermos y desde las 3 de la tarde por toda la noche hasta las 10 del día siguiente. Llevaron continuamente ciegos, cojos, paralíticos, y los padres estando de pie, uno de una parte y el otro de otra. Con la señal de la cruz y leyendo el Evangelio, Loquente Jesús, Marcos 16, y la oración concédenos, quedaban curados instantáneamente. Bendito sea Dios que por medio de sus pobres siervos ha obrado tantos milagros. Los padres estaban atónitos y tanta devoción tomó aquel pueblo hacia la Santa Cruz que desde entonces cada uno de ellos la colocaba encima de su tienda o cabaña y la tenía consigo todo el tiempo. Como vemos, la oración de unos sencillos misioneros producía milagros asombrosos, dada la fe de aquellos cristianos humildes que habían sido evangelizados por la Madre Ágreda en sus viajes de bilocación. Cuando estuve de misionero en la Sierra Norte del Perú, se hablaba de un campesino que curaba enfermos. Había sido analfabeto y los protestantes le decían que se iba a condenar si no se convertía a su religión, porque los católicos son idólatras por tener imágenes. Él empezó a aprender a leer y escribir, después comenzó a leer la Biblia, y pasados un par de años de estudiar la Biblia, los domingos iba a diferentes caseríos a rezar y predicar la palabra de Dios. Era tan fervoroso que la gente lo llamaba cuando tenía enfermos. Él iba, rezaba y muchos se curaban. El padre Carlos Alonso, uno de nuestros padres agustinos recoletos, le dijo en una ocasión: ¿Tú qué haces? ¿Dicen que curas enfermos? Padrecito, yo no hago nada. Yo rezo y ellos se curan. Así, con esa sencillez y humildad, él era instrumento de Dios para curar a los enfermos de aquellos lugares, donde no había médicos ni medicinas. Él decía que había leído en la Biblia, el que cree en mí impondrá las manos sobre los enfermos y éstos quedarán sanos. Marcos 16, 18. Y él creía en Jesús e imponía las manos en su nombre. Otra señora de aquellos lugares, a quien yo conocía muy bien, muy piadosa, cuando había niños enfermos, les rezaba un Padre Nuestro y un credo con fe, pidiendo al corazón de Jesús que los sanara, y muchos se curaban. ¿Cuántos enfermos se han sanado por la fe humilde y sencilla de los padres de los enfermos? Hay infinidad de testimonios en los 2000 años de historia de la Iglesia, aunque no todos sean reconocidos como milagros por las autoridades eclesiásticas.
Una señora decía, mi segunda hija nació con asma y el doctor Cruz me dijo que se la ayudaría a vivir. Pero nada más. Yo comencé a ponerle la mano sobre el pecho y el asma se calmaba. Y así lo hice hasta que cuando tenía 4 meses estaba totalmente curada. Otra señora decía, cuando mi hijo tenía 2 años, tuvo que llevar yeso por 50 días por una fractura de la pierna. Cuando se lo quitaron, el niño cojeaba mucho. Me dijo el médico que tenía los músculos atrofiados y me hizo un volante para que el niño fuese a recuperación durante 30 días. Yo cuando llegué a casa empecé a orar y sentí una fuerza especial. Elevé las manos y dije, Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Y así puse las manos en la pierna de mi hijo y las mantuve allí un rato. Mi hijo se quedó dormido y lo acosté. Al despertarse por la mañana, corría como si nada. No lo tuve que llevar a recuperación, por lo que doy gracias a Dios. Un día tuvimos reunión de sacerdotes en Lima con nuestro arzobispo y cardenal Monseñor Juan Luis Cipriani y me senté junto a un sacerdote joven, a quien pregunté sobre su ministerio. Me dijo que se llamaba Iván Luna, que trabajaba en una parroquia muy pobre de la periferia de Lima y tenía 29 años. Me contó que cuando era un bebé estuvo muy grave con una fuerte bronconeumonía. Como sus padres vivían en la sierra sur del Perú, donde no había médico ni posibilidades de llevarlo al hospital más cercano. Su madre lo llevó a la capilla del poblado y lo colocó en el altar de la Virgen. Lo consagró a María y se lo ofreció para que si sanaba fuera sacerdote. A los 3 días, sin tomar ninguna medicina, estaba totalmente curado. Cuando llegó a sus 17 años, no estaba dispuesto a ser sacerdote, pero poco a poco el Señor lo fue llamando hasta que le dijo sí, y entró en el seminario, ordenándose sacerdote el 7 de marzo del 2004. Conocí también al padre Feliciano Díez, un sacerdote de nuestra orden de agustinos recolectos, con el que he vivido en Lima. Él siempre contaba que cuando era un niño de pocos años estaba gravemente enfermo y no podía caminar. Tenía las piernas paralizadas. Su padre lo llevó al santuario de la Virgen del Pilar de Zaragoza para rezar por él y ofrecérselo a la Virgen, y al día siguiente, al despertar, estaba completamente curado y podía caminar normalmente. Un caso que salió publicado en todos los medios de comunicación de España por ser extraordinario fue el ocurrido la noche del 24 de diciembre de 1985 en el pueblo Fuente de Maestre, Badajoz. La niña Rosa Paz Barrios, de 12 años, estaba desahuciada. Su diagnóstico era de encefalitis, tetraperexia, deterioro progresivo, alteraciones del ritmo respiratorio y respiración atáxica. Los últimos meses había perdido los sentidos y la movilidad, viviendo a base de suero y oxígeno. Estaba en coma profundo. Esa noche de Navidad, a las 10 de la noche, estaba su madre con una vecina rezando el rosario por su curación, como hacían todos los días, cuando de pronto se despertó como de un sueño y pidió de comer. Su madre le quitó las sondas y le trajo un plato de lentejas, que se comió tranquilamente. Después de meses en que no comía absolutamente nada, decía que se le había aparecido el niño Jesús y que la había curado. En la ciudad de Antequera, España, el día 13 de noviembre de 1924, la señora Rosario Narbona estaba barriendo la cocina, cerca de la cual había un pozo de agua. Su hija de corta edad cayó al pozo. En ese momento desgarrador, la señora invocó con toda su alma a la Virgen María. Avisaron al padre de la niña que se metió al pozo, donde creía que la encontraría ahogada, pues habían pasado ya unos 15 minutos del suceso.
pero vio con asombro que la niña estaba tranquila, agarrada a un tubo. La niña dijo que una señora muy hermosa le había tomado sus manitas y se la había puesto sobre aquel tubo, acariciándola y diciéndole que no tuviera miedo. Todos creyeron que había sido la Virgen del Carmen por llevar la niña el santo escapulario. Los padres de la niña publicaron este suceso milagroso el 27 de enero de 1926. Ciertamente la oración con fe hace maravillas. Orar es como darle permiso a Dios para que intervenga en nuestra vida para nuestro bien. Y entonces muchas cosas buenas pueden suceder que de otro modo podrían normalmente llevarnos a la muerte o la invalidez total. En la vida de San Pedro Celestino, 1221-1296, se cuenta su milagrosa curación. Dice él mismo: recuerdo que siendo niño de corta edad, se me introdujo en el ojo derecho una astilla de madera. La herida que recibí fue tal que al cabo de poco tiempo no podía ver en absoluto. Los médicos me diagnosticaron la mayor gravedad y dijeron que el ojo derecho estaba perdido irremisiblemente. Pero mi madre, llena de confianza en la Santísima Virgen, me llevó a una de sus iglesias, en donde permanecimos toda la noche. Pues bien, a la mañana siguiente, mi ojo estaba completamente curado y no había ninguna señal que recordara la herida. Santa Teresita del Niño Jesús cuenta en su autobiografía que cuando tenía unos 9 años de edad estuvo gravemente enferma hasta el punto que todos creían que iba a morir. Toda la familia rezaba por su curación. Su padre mandó celebrar una novena de misas en el santuario de Nuestra Señora de las Victorias de París. Y dice ella misma: un domingo, durante el novenario de misas, me puse a llamar en voz muy baja a mamá. María se arrodilló junto a mi lecho con Leonia y Celina. Luego, volviéndose con el fervor de una madre que pide la vida de su hijo, María obtuvo lo que deseaba. No hallando ayuda alguna en la tierra, la pobre Teresita se había vuelto también hacia su Madre del Cielo, suplicándole de todo corazón que tuviese por fin piedad de ella. De repente la Santísima Virgen me pareció hermosa, tan hermosa que nunca había visto nada tan bello. Su rostro respiraba bondad y ternura inefables, pero lo que me llegó hasta el fondo del alma fue la encantadora sonrisa de la Santísima Virgen. En aquel momento todas mis penas se desvanecieron. 2 gruesas lágrimas brotaron de mis ojos y se deslizaron silenciosamente por mis mejillas, pero eran lágrimas de purísimo gozo. Al verme mirar fijamente a la Santísima Virgen, María pensó: Teresa está curada. Sí, la florecilla iba a renacer a la vida. El rayo luminoso que la había recalentado no dejaría ya de seguir prodigándole sus favores. No obró de golpe, sino que dulcemente, suavemente, fue levantado a su flor caída y la fortaleció de tal suerte que 5 años después la flor se abriría en la fértil montaña del Carmelo. San José María Escrivá de Balaguer, el fundador del Opus Dei, estaba gravemente enfermo a los 2 años de edad. Los doctores Ignacio Camps y Santiago Gómez Lafarga luchaban inútilmente por salvarlo, pero llegó un momento en que le dijeron a su padre: Pepe, de esta noche no pasa. Sin embargo, la mamá, Dolores Albás, no perdió la esperanza y pedía con todo el fervor de sus 24 años a Dios que lo sanara. Le prometió a la Virgen que si lo curaba, lo llevaría ella misma en brazos hasta la ermita de la Virgen de Torre Ciudad, a la que tenían mucha devoción en aquella comarca. Al día siguiente, a primera hora, llegó a casa el doctor Camps preguntando:
¿A qué hora ha muerto el niño? No ha muerto, está perfectamente bien. Sus padres cumplieron la promesa de llevarlo a la ermita y en ese lugar, años más tarde, como agradecimiento, el mismo José María Escrivá, con la ayuda de los miembros del Opus Dei, construyó un gran santuario a la Virgen de Torre Ciudad.